Y, y más cuando es en las cosas de Dios y Dios nos ha permitido caminar y hacer cosas juntos. Y mi suegra era de Villa María, la familia de mi esposa, Córdoba, y llevamos un grupo de alumnos de Monte a trabajar después de un campamento, y allá entre ellos fue Luis también, era recién empezando a caminar. Después el Señor me permitió visitar Lima, cuando él no que estaba, creo que estaba Javier Esgorbini en ese tiempo, así que hace años, hace años. Y es lindo poder caminar juntos. Hoy lo conocí a Mariano, aunque nos conocemos de antes, pero creo que nunca hemos tratado más allá que por WhatsApp el último tiempo. Me acuerdo que hace unos años atrás estaba yendo a Corrientes, el Señor nos permitió de nuestras iglesias enviar un misionero, y Mariano andaba buscando dónde ser parte de la obra de Dios. Le digo, yo estoy yendo a Corrientes y hay mucha necesidad, y ahora tenemos un amigo en común, el Santi, el ministerio allá en Corrientes. Entonces es lindo, ¿no? O sea, cómo Dios nos une para hacer la obra, Veo a los niños acá, también, adolescentes. Nos ponemos históricos, y justo a mi hija la invitaron a hablar en un campamento del APEN, y ayer la invitaron y estaba comentándonos, a mi esposa y a mí, y mi esposa decía, cuando yo tenía 8 años, casi 70, cuando yo tenía 8 años, fui a un campamento del APEN y dediqué mi vida para servir al Señor. Y así que Dios obra en la mente y los corazones de los niños por medio de la palabra, y uno no sabe hacia dónde Dios con el tiempo los va a llevar. Y nuestra fidelidad influencia en los que vienen por detrás. Es nuestra fidelidad que Dios quiere usar. El Señor Jesucristo, cuando anduvo acá en la tierra, pensó en un plan bien concreto y definido en entrenar personas. Y una de las cosas que Él hizo, más allá de que habló con muchos, Él enfocó su mente en 12. Y uno dice, ¿por qué en 12? Y no tengo idea. A ver, la pregunta es, ¿por qué esos 12? Y no tengo idea por qué esos 12. Pero de las multitudes, Él eligió esos 12. Y Él busca personas que quieran responder a Él. Yo soy uno de 7, el número 5. Y Dios me dio el privilegio de criarme en una familia con una mamá con mucho amor por Dios, y siempre digo Dios como religión, era una tradición. Papá alcohólico, una vida, aunque nunca faltó un domingo el culto, o sea, ahí estaba. Ya pasaba por el boliche y se entonaba antes de llegar al culto, era la mañana, y ya cuando volvía al mediodía a casa ya mayormente ya estaba difícil. Pero en medio de eso, el Señor, cuando yo tenía 15 años, me puso en una reunión de música, y en esa reunión yo dije, Cristo no tiene que ser el Cristo de otros, sino el mío. Y tomé una decisión personal. Y empecé a leer la Biblia no porque mi mamá me la leía, sino porque yo decidí leerla. Y leyendo la Biblia, en ese compromiso con Dios, empezó a nacer en mi corazón un deseo de enseñársela también a otros. Eso era el año 73, 74, 75. Y en el verano del 76 me invitaron a un campamento en Monte. Ya había decidido estudiar para ser pastor
en una universidad metodista que había en Flores, está todavía, creo que existe todavía. Y ese año empezaba el Instituto El Monte, en Palabra de Vida, y dije, este es el lugar. Y en la gracia de Dios pude ir a estudiar ahí 3 años, 76 al 78, en el 79 servía al Señor en una iglesia, vaya como alumno los fines de semana, en la ciudad de La Plata, y esa fue mi iglesia, me quedé algunos años trabajando hasta que en el 81 vine a trabajar a Palabra de Vida y con los estudiantes ahí saliendo cada fin de semana a predicar el Evangelio, tratando de que uno más conozca a Cristo. Y cuando pensamos por ejemplo, cuando vinimos acá, ¿no es cierto? Siempre mi deseo era, bueno, si puedo hacer alguito, un granito de arena para el que está empezando. Y conocí a Miguel, que había empezado la obra en Lima, a Javier, que estaba ahí en Lima, él, que estaba queriendo venir acá, ya hacía varios años que venía. ¿En el 2000 empezaste a venir? Sí, en el 2002 no vinimos. 2002. Viajamos 2 años hasta y en el 2005 ¿no? Dijimos, bueno, una obra nueva, vamos a ver si ayudamos un poco. No es mucho lo que hicimos, pero tirar una semillita. Me acuerdo que en esa misma semana dividimos el grupo y trabajamos una parte acá y una parte en Campana. Sí. Estaba Dardo tratando de empezar ahí en Campana también. Y apoyando los dos lugares. Y fue siempre algo que estuvo en nuestro corazón, como familia, tratar de ayudar a los que están empezando. Y es lindo porque uno termina haciendo un compañerismo y vamos un poco más allá. Y en Marcos capítulo 3 lo tenemos al Señor que hablándole a multitudes decidió buscar a 12. Y va a decir en el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, y hace la lista de los 12. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y quiero empezar, voy a leer después otros pasajes también, pero voy a empezar con este. Y marcar 2 cosas en este pasaje. Hablando de el Señor llamándolos y enseñándonos a nosotros, bueno, cómo Él hizo el ministerio. Y es interesante que al llamarlo a estos 12, fue una asignación específica en el sentido de que por nombre, y vamos a decirlo así, apellido, aunque no había apellido en ese tiempo, más allá que relacionarlo con la familia, los hijos de él, de manera clara identificó a estos y los llamó. Los eligió para hacer un servicio. Y a mí me sorprende algo. Ellos reaccionaron en obediencia. Va a decir a él que subió al monte a los que él quiso y vinieron a él. Y es interesante notar que el Señor llama y espera una sola cosa, una reacción obediente. Cuando nosotros pensamos en discipulado, o sea, pensamos en llevar el Evangelio y alcanzar personas, en primer lugar tiene que haber una reacción obediente de nosotros hacia un llamado del Señor, una comunión con Él.
Cuando la escuchaba a mi esposa ayer mencionar 8 años, un campamento de niños, y ella hizo una mención en un momento, empezaron a contar todas las noches una historia misionera. Y era la misma historia, y solo que le iban agregando todas las noches un poquito. Cuando terminaron la última noche, ella dijo: yo quiero imitar a esos misioneros. Y es quizás la historia misionera que más ha impactado y llamado a personas en nuestra era. Quizás ha habido otras antes, que son los 5 misioneros que el Señor permitió que mueran en el Ecuador. Año 56, hace 68 años, en enero. Y estos hombres fueron a llevar el Evangelio sin importarles el precio. Ahora, a mí me asombra otra cosa. Ellos murieron, están con el Señor. Estoy seguro que no se enteraron más de nada de lo que pasa acá. Pero los que quedaron siguieron sirviendo con fidelidad. Un hombre me dice, 2 de esos que murieron estudiaron en el mismo instituto que yo. Y yo era alumno del Instituto Bíblico cuando ellos murieron. Dice, ahora vos imaginate, éramos más de 350 los estudiantes, y cuando nos enteramos que estos 2 habían muerto, los 350 dijimos, yo voy a tomar el lugar de él. Y este hombre, que fue don Jaime, uno de mis profesores, y vino primero a Perú, después a Argentina, y así se sembraron por el mundo. Personas que al escuchar el llamado de Dios respondieron. Y esto es lo que sucedió con esto. En obediencia, estos 12 vinieron. Cuando yo miro la vida de estos 12, ¿a qué los llamó el Señor? Y no tenían ni idea. No tenían ni idea. O sea, había un sueño, había una promesa de algo, pero en concreto no había nada. En concreto no había nada. Había venido Juan, había, vamos a decirlo así, revuelto el avispero, y había empezado un cierto despertar. Tan fuerte fue el despertar de Juan el Bautista, que en Hechos 18 tenemos la historia de Apolos, que había escuchado a Juan el Bautista y salió por el mundo a predicar. En Hechos 19 tenemos a otro grupito de hombres que escucharon a Juan el Bautista y salieron a predicar por el mundo. O sea, realmente hubo un impacto y hubo un mover, pero vino Cristo y no había mucho en concreto. Es más, todo lo que Cristo hizo iba más o menos en contra de la expectativa que había del establecimiento de un reino terrenal. Y Cristo iba en otra dirección. Pero estos hombres, cuando el Señor los llamó, obedecieron. Y cuando miramos el versículo 14, nos va a decir que a estos 12 Jesús los estableció en el ministerio, pero con un propósito: que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Este concepto de establecerlos era una invitación a vivir cerca de Él, en comunión con Él. Hoy a la mañana me junté con un grupito de varones, que nos juntamos todos los sábados tempranito en la mañana, y charlamos diferentes temas, pero hoy arranqué con una pregunta. ¿Cómo te fue con el devocional esta semana? Y algunos de ellos estudian mucho la Biblia, porque había 2 de ellos que son estudiantes del Instituto Bíblico que tenemos, así que estudian muchas horas. Y le dije, no te estoy preguntando si leíste la Biblia, porque estoy seguro que la leíste esta semana para las materias. Estoy preguntando cómo fue tu tiempo con Dios esta semana. Y vos fijate que a eso lo llamó el Señor, a una comunión con Él. A una comunión con Él.
El Señor no nos buscó para estar en un salón de reuniones como estamos hoy. Esto es el resultado y es buenísimo. Pero esto no es el fin de Él. El fin de Él es que nosotros podamos tener una relación personal con Él, que podamos disfrutarlo a Él, que Él sea nuestra razón de vivir. Y cuando las cosas van bien es fácil. Cuando las cosas van bien es fácil. Cuando las cosas van mal se pone difícil. Y uno dice, esto es la vida cristiana y esto es la vida cristiana. Soy un hombre que disfruté hacer. Soy activo, corro, voy, hago. Y hoy el Señor, por circunstancias familiares, me tiene quieto. Me ató. Según mi señora me tendría que estar más atado todavía. La tengo en silla de ruedas. En un 99%. Y fue medio de golpe. En enero pudimos ir a la selva, le costaba caminar, pero todavía caminaba y ya de ahí fue para abajo. Ahora, el Señor tiene una etapa nueva, tiene algo distinto para mí. ¿Qué me deleita? Hoy miro y veo que mucho de mi deleite estuvo en mi acción, en lo que hice. Claro que me deleitaba en el Señor y en lo que Él tenía para mí, pero Él me está queriendo mostrar que le interesa más estar conmigo que lo que yo puedo hacer. Y el Señor llamó a los 12 para que estuviesen con Él. Este es el propósito, que yo me pueda deleitar en Él. Fíjate en el Salmo 78. Los últimos versículos, va a decir el versículo 70, eligió a David su siervo y lo tomó detrás de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo para que apacentara a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Estando con el Señor, en la comunión con el Señor, David aprendió lo que era ministrar otras vidas. No hay otro lugar donde aprenderlo. Ahora, el Señor llamó a los discípulos para que estén con Él, para enviarlos a predicar. Es la segunda expresión, para enviarlos a predicar, pero ahí en la comunión con el Señor es donde el salmista nos dice que David aprendió a pastorear, aprendió a cómo vivir para otros, un aprendizaje práctico. Hay un pensamiento muy similar en Deuteronomio capítulo 6. El Señor, después de la gran declaración que el Señor Jesucristo después nos la recuerda, hablándole al joven rico, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este es el primero y más grande mandamiento. Va a decir ahí en Deuteronomio 6 el valor de estar cerca de la palabra. El valor de estar cerca de la palabra. Y esto es lo que el Señor quiere hacer, tener comunión con nosotros para que valoremos por medio de la palabra lo que Él es. Y entonces, Él va a tomar una persona y la va a usar en la vida de otro. Porque eso es ser discípulo. Alguien que aprende a estar cerca de Dios para ser usado por Dios. No hay
propósito en la vida cristiana fuera de ser luz, en el lugar donde Dios nos pone, donde Dios nos tiene. Ahora, no hace falta ser un gran predicador, no hace falta ser un gran maestro o ser un pastor. Un hombre que siempre admiré. No sé si vos alcanzaste a conocer a Mario Ponce. Sí. Un ¿Vos conocías hombre, a Mario Ponce? tremendo hombre de servicio. Casi nadie lo conoció a Mario Ponce como predicador. Era de la iglesia de Zárate. No quería predicar, no quería pasar. Nunca. Pero él a donde iba a una reunión le llevaba un grabador de esos grandotes así. Más grande que él era el grabador. Y lo ponía, grababa y después hacía cortitos de 30 minutos y en los recreos de la fábrica, creo que era Cometanza, Sí. trabajaba ahí y pasaba las predicaciones. Y te puedo nombrar varios hombres de Dios hoy en el ministerio que fueron ganados para Cristo en ese recreo ahí en la fábrica. O sea que no hace falta ser una persona que sobresale en el ministerio, sino fiel donde Dios nos tiene. Yo les mencionaba recién el deseo de mi esposa por la obra misionera. La mamá de mi esposa iba a una fila en el banco. Hoy hacemos mucho digital, pero en aquel tiempo había filas largas. Todavía de vez en cuando en algunas cosas, ¿no? Pero había filas largas. Y dice, le predico primero al que esté adelante porque se me va primero, después tengo más tiempo, después me queda tiempo para predicarle al de atrás. Ahora, mi esposa lo aprendió. El abuelo de mi esposa, cuando se convirtió en el año 24, vendió 2 vacas para irse a Italia porque dijo, mis padres en Italia se van al infierno sin Cristo. Ahora, ¿quién lo conoció a Don Domingo? Nadie. Nadie conoció la historia de Don Domingo. Excepto que hay gentes de sus hijos, nietos y bisnietos sirviendo al Señor hasta el día de hoy. No sé si han escuchado un tal Rubén Martín Arcaná, muchacho médico, ahí en Palabra de Vida. Él es nieto de aquel viejo. Mi hijo es bisnieto de aquel viejo. Y te puedo nombrar gente en la obra de Dios por todos lados. Un hombre fiel, a él no lo conoció nadie, pero fue fiel en su hogar. Él vivía en Villa María, Córdoba, y se enteró que un misionero iba a fundar iglesias a Mendoza. Agarró sus vaquitas, las cargó en el tren, las llevó hasta Mendoza y armó el tambito, 6, 7 vacas, no era gran cosa, pero en Mendoza. ¿Para qué? Para apoyar al misionero para que no esté solo. El misionero era conocido, a él no lo conoció nunca nadie. Ahora, así empezó la obra de los Hermanos Libres en Mendoza, la primera iglesia. Estamos hablando del año 27, o sea, el 27 pasado, hace casi 100 años. Ahora, ¿saben? Cuando el Señor nos llama a la comunión con Él para enviarnos a predicar es, yo quiero tener comunión con vos para que seas parte en la obra que yo estoy haciendo. Y te voy a usar con lo que sos, ama de casa, empleado de una fábrica, tenés 2 vaquitas, como mamá, como vecina. El Señor quiere tomar tu vida y que seas un discípulo, una discípula de Él, en la comunión con Él, para que su nombre sea conocido. En Mateo 16, el Señor dijo, yo voy a establecer mi iglesia. O sea, Él es el dueño de la iglesia, es su obra. Ahora, Él lo va a hacer a través de los discípulos. No hay otra forma, no hay otra manera. El Señor no tiene otra manera de extender su obra que no sea a través de discípulos que con fidelidad le sirvan. Cuando yo miro en Hechos 1:8, el Señor le dice a los discípulos, van a recibir poder
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un plan específico de Dios para mover a su iglesia a que vaya hacia el mundo. En Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esa palabra id ahí es yendo, es mientras vas. Mientras voy por la vida, voy compartiendo el Evangelio. Folletos evangelísticos. Folleto evangelístico. Llevo conmigo, los uso. Bueno, mientras voy por la vida, muchas veces el Señor me da la oportunidad de dar una palabra. A veces no tengo la oportunidad de dar una palabra, pero sí puedo dar una palabra escrita, algo que la persona se lleva. ¿Alguna vez te llamaron por teléfono para ofrecerte que te cambies de compañía telefónica? Sí. ¿Te llamaron alguna vez? ¿Saben cuál es mi respuesta? Y te doy como una sugerencia. Estaba esperando que me llames, tengo algo para contarte. La mitad te cortan ellos. Y de vez en cuando encontrás alguno que te dice: gracias, estoy necesitando esto en mi vida. Claro, me molesta. La mitad de las veces me agarra haciendo otra cosa que no tengo ganas de hacerlo. Y he cortado más de una vez, no soy. Parás en una estación de servicio, en un lugar de estacionamiento, y viene el que te vende las medias, el que te vende desodorante, el que te vende. Y paré en un lugar y viene un muchacho con el bolsito. Me dice: señor, no quiero comprar nada. Y no sabe lo que le voy a ofrecer. Y me empezó a hablar y de repente me dijo algo. Hombre, él, hombre, yo. Me hizo un comentario sobre sexo. Le empecé a hablar de la relación que tengo con mi esposa hace 43 años. Y el plan, que esto es gracias al Señor, lo que Dios hizo. Y de repente me mira y me dice: ¿usted sabe qué? Nunca alguien se paró y me habló de esto. Y yo dije: tontos, en el supermercado al lado de mi casa. Y vi que los testigos de Jehová están con un carrito y con los folletos en la puerta del supermercado, y yo no estoy ahí. ¿Saben? Mientras vamos, tenemos la responsabilidad de compartir de Cristo. Y cuando dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, no es primero uno, después el otro, después el otro, después el otro, sino los cuatro a la vez. Los cuatro a la vez. ¿Cuándo la iglesia es suficientemente grande para apoyar la obra misionera? Nunca. Entonces hay que empezar. Desde que estamos, somos parte de apoyar a un misionero, a alguien que fue en otro pueblo. Y por ahí no podemos nosotros empezar en otro pueblo, pero sabemos de alguien que fue y empezó, apoyamos a ese. El Señor llamó a los discípulos para enviarlos, y nosotros somos invitados a ser sus discípulos para ir con el Señor. Ahora, ¿cómo se hace la obra? Y bueno, el pasaje que me marca el cómo es Mateo 28. Es el pasaje de la Gran Comisión. Seguro que lo sabes de memoria. Jesús se les acercó y les habló diciendo, 28-18, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ser discípulos? Vamos a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben? Este pasaje tiene, cuando uno lo estudia en cómo está desarrollado, tiene un solo mandato, que son 2 palabras. ¿Cuál es el mandato? Completa las 2 palabras. No. Es hacer discípulos. Esa es la tarea. Hacer discípulos. El ir, el bautizar y el enseñar son lo que llamaríamos en el español, no soy bueno, pero participios, o sea que me dicen el cómo. La tarea es hacer discípulos. ¿Cómo lo voy a hacer? Yendo, bautizando y enseñando. Este yendo yo siempre lo relaciono con el pasaje que dije antes, Marcos 16:15. Mientras voy predico. Número 1, predicar. Bautizar, desafiando a las personas a identificarse con Cristo y con un cuerpo local, con una iglesia local. Y en tercer lugar, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entrenando, capacitando, dándole toda la información de la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la tarea? Predicando el Evangelio, integrándolos a la iglesia, y después de predicar e integrarlo a la iglesia, hacemos lo que nosotros llamamos discipulado. Muchas veces asociamos la palabra discipulado con un material de estudio. Viniendo para acá, pasé ahí por Escobar y les dejé unos 400 libritos de Nueva Vida en Cristo a los hermanos de Escobar. Nosotros los imprimimos, así que me pidieron y les trajimos. Y a veces decimos discipulamos cuando gastamos tiempo con alguien enseñándole un material, yendo por un proceso. Nueva Vida en Cristo arrancó con el nivel 1, después le agregó el 2, el 3, el 4, el 5, ahora el 6 y después el 0. Hicieron una introducción evangelística. Muy buen material de crecimiento. Eso es decir, bueno, tengo un material que me ayuda, pero eso es discipulado. No, discipulado es, hacer discípulo es, voy caminando con la persona y le voy enseñando lo que yo voy aprendiendo antes. Y eso me desafía. ¿Por qué? Yo tengo que saber más. Me acuerdo que cuando mi hijo me cumplió 12 o 13 añitos más o menos tenía, me hizo una pregunta. ¿Cómo me demostrás vos que esta es la verdad y no lo que aquel otro enseña? Y me hizo estudiar. La hice fácil. Agarré un tal John McDowell, un libro de evidencia que existe un veredicto, y dije, vamos a leerlo juntos. Ahora, me desafió a leer yo antes y leyendo juntos, pero yo lo tenía que leer antes porque tenía que saber de qué iba a tratar, ir afirmándolo. Ahora, el Señor me ha permitido hacer algo similar con otras personas, pero esa es la tarea que tenemos que hacer si somos discípulos de Cristo. Hablarle de Cristo a alguien, pero no alcanza, no es suficiente. No es suficiente simplemente conocer el plan de salvación y pasárselo, sino invitarlo a que se congregue, que sea parte de la iglesia local. Y tampoco alcanza, tampoco es suficiente. Doy un paso más. Voy enseñándoles que guarden todas las cosas. Hay un muchacho que está por cumplir los 84 años de edad, Don Fan, que él escribió un librito, En su senda se llama, y él escribió un mandamiento para cada día del año, los 365 días del año. Búsquenlo en internet. Está, yo lo tengo en papel, pero se puede bajar por internet. Ahora, yo lo uso, perdón, a los hermanos se lo comparto. ¿Sí? Es una bendición. Ahora, ¿qué quiero decir con esto?
enseñarle que guarden todas las cosas que el Señor nos mandó es mucho más que saber un par de versículos y pasar algunos versículos. Constantemente ir entrenando las personas y llevándolos a un poco más. El discipulado no termina. El discipulado no termina. Y esa es nuestra tarea. Ahora, ¿es una tarea grande? Sí. Pero el Señor hace una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Juan, capítulo 14 y Juan 16. Léanlo en casa, todo el capítulo, los dos. Pero está el Señor prometiéndole a la iglesia el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, morando en nosotros para darnos la capacitación que necesitamos. O sea que no estamos solos. No es lo que yo sé o lo que yo puedo hacer, sino lo que el Espíritu Santo puede hacer conmigo. Él va a tomar nuestras vidas y la va a usar en la vida de otro. ¿A quién puedo convertir yo? Te lo pregunto distinto. ¿Quién te convirtió a vos? Yo estaba ordeñando vaca en medio del campo, tenía 15 años, y el patrón me dice, vamos a un programa de música en el pueblo. Imagínate, 15 años, él un hombre grande, soltero, ahora tiene unos 50 años, para mí era recontra viejo, en aquel tiempo yo con 15, estábamos los dos solitos, esa era mi vida, salvo que cuando podía zafar, mi mamá vivía a 10 kilómetros, así que cuando podía iba un rato en la bicicleta, pero a las 4 de la mañana había que levantarse, así que trataba de volver temprano. Un domingo al mes tenía la tarde libre. Me dice, vamos a un programa de música con 15 años. Vamos. Ese día, uno de los músicos, después que lo aplaudimos porque hizo cosas muy lindas, bajó su trompeta al suelo y dijo, tengo algo mejor. Y agarró la Biblia y presentó el Evangelio de Cristo. Y ese día acepté a Cristo como mi Salvador. Eso cambió mi vida. Ahora, ¿quién fue trabajando en mí en medio del campo? Agarré la Biblia y la empecé a leer por mi propia cuenta. No tuve una iglesia, no tuve un discipulador, no tuve alguien que me buscó. Yo iba a una iglesia reformada holandesa, o sea, era la tradición. Los holandeses habían venido desde Holanda, se habían establecido y tenían un culto. Había que ir al culto, eso sí, no le errabas nunca. Pero que alguien te visite, que alguien te hable, que alguien te enseñe, que alguien te discipule, no había. ¿Quién hizo la obra? El Espíritu Santo de Dios. Acá quiero decir algo. Eso no es excusa para que yo no haga nada. Si el Espíritu lo hizo con vos, ya se va a ocupar de aquel también. No. Eso es responsabilidad. Pero, ¿saben? ¿Tenemos la responsabilidad de discipular? Sí. Pero yo tengo al Espíritu Santo de Dios en mí, que Él me enseña todos los días. Y cuando yo, casi en el principio de lo que empecé a compartir hoy, empecé a hablar de tu comunión con Dios. Abrí la Biblia y le pedís al Espíritu Santo de Dios, al Señor, háblame a mí. ¿Qué tenés para mí hoy? ¿Qué tenés para decirme hoy? ¿Qué tengo que aprender? Y es la expresión muy linda que usa para hablar del Espíritu Santo. Juan usa una palabra que significa, en nuestro idioma español, puesto al lado para ayudar. ¿Vieron cuando plantás un arbolito nuevo y es débil todavía, cualquier viento lo tira? Bueno, le pones una estaca al lado y la atás para que el arbolito se sostenga y crezca derechito. Bueno, esa es la palabra que usa la Escritura para asignar al Espíritu Santo. El que está puesto al lado para ayudar. Y está en nosotros. Y cuando el Señor dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin, es a través del Espíritu Santo. Porque cuando habla del Espíritu Santo dice, les conviene que yo me vaya.
¿A cuántos discipuló Jesús? Al margen que le enseñó a miles, a 12. ¿A cuántos discipula el Espíritu Santo? Miles, todos los días alrededor del mundo. Claro que le conviene a la iglesia que Cristo se haya ido, porque físicamente el Señor se había autolimitado. El Espíritu Santo de Dios hace una obra en el mundo y puede estar con nosotros en San Justo mientras está con ustedes acá. Y eso multiplicado. Pero Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin y lo cumple. Ahora, en Hechos 1:8, que es un pasaje paralelo a este de Mateo, le dice, cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder. Y en este pasaje de Mateo, el versículo 18, Jesús comienza hablando y dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Yo tengo todo el poder, ustedes lo van a recibir. ¿Y cuál es ese poder? A mí me gusta cómo Pablo lo describe, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, dice, en vosotros opera el mismo poder, versículo 19, el mismo poder que operó en Cristo Jesús. Ajá, ¿y cuál es el poder que operó en Cristo Jesús? Y sigue diciendo Pablo, lo resucitó de los muertos. O sea que el poder que está en nosotros por el Espíritu Santo de Dios es el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Lo ascendió a los cielos, lo sentó a la diestra de Dios y lo puso sobre todo principado, potestad, autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Me encanta cómo Pablo describe el poder que actúa en nosotros. Y ese poder está a mi disposición. Permítanme leerles un versículo que Pablo le escribe al pastor de esa iglesia de Éfeso, que es Timoteo. Y en el capítulo 1, segundo de Timoteo, capítulo 1, dice el versículo 7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y acá el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo, el poder que operó en Cristo ahora está a tu disposición. Y dice, Dios te ha dado un espíritu de poder. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y está a nuestra disposición para hacer la obra. Y es el Espíritu Santo de Dios que va a obrar en una vida para transformarla. Es el Espíritu Santo de Dios que va a llegar a una vida, y te digo, otra de las cosas hermosas de ponernos viejos en el camino del Señor. Vine un ratito antes, me puse a hablar con Luis, y de este y de aquel y del otro, y cómo vivía antes de conocer a Cristo, cómo vino a conocer a Cristo, cómo su vida fue transformada, y cómo Dios lo sacó de la esclavitud del pecado. Mira tu vida, yo miro la mía, pero he visto a Dios obrando en muchísimas vidas, porque es su poder. Ahora es un desafío para nosotros a no acobardarnos, y va el versículo ahí de Timoteo, no nos dio Dios un espíritu de cobardía. Tenemos que tener valentía para enfrentar lo que Dios tiene para nosotros, y Él está presente en nosotros por medio de su Espíritu.
leo la Escritura y he disfrutado siempre de mirar la historia de otros. ¿Has leído libros de biografía de misioneros? Si no, te animo. Andan en 8, 10, 12 mil pesos en sociedades bíblicas. Lo compras por internet y te llega a tu casa. Y si compras 2 o 3, llega gratis. El otro día en la iglesia una nena de 7 años viene a comprar una biografía. Y dice, esta ya la leí, esta ya la leí, esta ya la leí. Y vos decís, ¿a dónde querés ir? Y me dice, yo admiro a la tía Cecilia. Cecilia es una médica que está trabajando en Angola. Cecilia Olea. Que cuando Cecilia tenía 12 años, escuchó de la obra médica en Angola y dijo, voy a estudiar para medicina para llegar a servir al Señor en Angola. Llegó a Angola para quedarse un par de meses antes de la pandemia. Una de las primeras personas que yo conocía que se enfermó y murió en la pandemia, el papá de Cecilia. Cecilia alcanzó a llegar y verlo en terapia intensiva. 10 minutos después el papá murió. Se quedó 2 o 3 meses acá. ¿Sabe dónde se fue? A Angola de vuelta. Y allá está Cecilia todavía. Ahora, personas que entienden que Dios los quiere usar. ¿Dónde? Y no sé dónde. Pero mientras estoy acá voy sirviendo al Señor. Ceci es de Tucumán. Y el hombre que dirigía Palacios, el del hospital, era un tucumano. Y Palacio ahora se retiró, está en Argentina promoviendo que otros vayan allá. Pero Ceci está sirviendo allá. Ahora, la historia de Ceci impactó en esta niña de 7 años que está leyendo historias misioneras. ¿Sabes? Yo miro la Biblia y me encanta leer los hombres que y mujeres que sirvieron a Dios y fueron usados por Dios. Uno que me encanta es Pablo, y Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, él va a decir ahí en el versículo 18 del capítulo 15, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabras y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Es el poder del Espíritu de Dios trabajando y obrando. Y Pablo dice, un día decidí ponerme en las manos de Dios y Dios me tomó y me llevó. Y va a decir, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. Ilírico es donde está hoy Eslovenia. Del otro lado del mar, en la parte norte de Italia, ahí en el norte. Y si vos tomás en línea recta de Jerusalén hasta ese lugar son 2000 kilómetros. O sea, un poco más que de acá a la Quiaca. Y Pablo dice, en 11 años, porque desde que Pablo salió en Hechos 13:1 hasta que escribe esta carta pasaron 11 años. Él dice, todo lo llené con el Evangelio de Cristo. Y no tenía internet, no tenía televisión, no tenía celulares, no tenía trenes, no había aviones, era caminando. Cartas, discipulando, haciendo que otro. Pablo le va a decir a Timoteo, en 1 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otro que a su vez sea fiel e idóneo para enseñar a otro y que la rueda no pare.
Pero él va a decir acá, en el poder del Espíritu de Dios. No es mi poder, no es mi capacidad, no es lo que yo puedo hacer, es lo que Dios puede hacer a través mío. Ahora, ¿cómo Dios usa a las personas? No lo sé ni lo entiendo. ¿Por qué usa a uno de una manera y otro de otra? No lo sé, no lo entiendo. Yo les mencionaba a los 5 misioneros que murieron en Ecuador. Uno de ellos se llamaba Jim Elliot, quizás el más conocido de los 5. Su hermano Heriberto Elliot no lo conoce nadie, o muy pocos. Heriberto murió en la selva peruana, luego de 62 años de trabajo. Y don Heriberto me dice un día, allí no lo conocí, murió un año antes que yo naciese. Pero Heriberto tuve la oportunidad de conocerlo y varias veces juntarme con él. Pero un día me dice, Dios a mi hermano le dio el altar, a mí me dio el arado. Nos dio una vida distinta, un objetivo distinto, pero un mismo compromiso, vivir para Dios. Los dos fuimos obedientes, o sea, esta frase la agrego yo, no me la dijo él. Los dos fueron obedientes. Uno en la muerte, el otro en vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque es Dios enviando. Él llamó a los 12 para enviarlos. Y Él quiere usar a cada uno de nosotros. Y a cada uno de una manera distinta. Pero Él espera de nosotros obediencia. Que nosotros digamos, Señor, ¿cómo me vas a usar a mí para que uno más conozca? ¿Cómo me vas a usar a mí para que el Evangelio vaya un poquito más allá? Todo comienza con la comunión. Una vida de comunión con el Señor. No sé si ustedes se acuerdan que en la última cena había uno de los discípulos que estaba un poquito más cerca del Señor, que era Juan. Y yo digo, yo lo veo a Juan con el oído en el pecho del Señor, sintiendo cómo late el corazón del Señor. Es una figura que yo me imagino, no dice eso la Biblia. Pero creo que es eso lo que el Señor llama comunión. Estar tan cerca de Él que yo siento y me doy cuenta cómo está latiendo el corazón. Y hacia eso tenemos que ir cada uno de nosotros. A una vida de comunión íntima con Él. Que veamos dónde Él está trabajando y cómo me va a usar a mí en lo que Él está haciendo. ¿De qué manera? Muchas veces no lo sabemos. Muchas veces me he mandado a trabajar en lugares que después de un tiempo dije, no tendría que haber venido para acá. Bueno, hacer marcha atrás y arrancar otra vez para otro lado. Uno va buscando la guía de Dios, pero mientras voy haciendo, tengo que esforzarme por trabajar con fidelidad donde Él me tiene. Y te pregunto, ¿dónde te tiene Él hoy? En el lugar donde Él te tiene, te quiere usar, porque Él quiere trabajar en la vida de las personas. Y termino con esto. Yo escuché el Evangelio porque alguien fue obediente y me habló. No hay otra forma de que personas escuchen a Cristo. Vos escuchaste el Evangelio porque alguien fue obediente y te habló. Y si hay alguien que va a escuchar, es porque nosotros somos obedientes y vamos y contamos. ¿Oramos? Gracias te damos, querido Dios y Padre, por poder compartir